Resumen informativo en Central FM. Empezamos con un resumen de las noticias más importantes que suenan esta mañana y que son importantes para que ustedes las conozcan. La Fiscalía General de la República está investigando a Emilio Lozoya, que fuera director de Pemex en el tiempo de Enrique Peña Nieto, y a todo el Consejo de Administración de esta empresa productiva del Estado mexicano, Pemex, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluido Pedro Joaquín Caldwell, quien fuera secretario de Energía, y esto por adquirir otra, que aquí se los advertimos hace 2 semanas, otra planta chatarra que fue la planta de Fertinal, que fue ahora Fertinal, se vendió, es decir, se vendió por parte de los dueños, presuntamente Ricardo Salinas Pliego y Máximo Fabio Covarrubias, a un precio 14 veces superior a su valor real. Un avalúo de la planta localizada en Michoacán estimó un valor de $15 millones, pero Pemex pagó $209 millones por la empresa y además absorbió un sobreendeudamiento por $426 millones que fueron pagados por ti. Por ti, tú, mexicano, tú pagaste esta lana. Y estos señores que ya se fueron y que ya se han perdonado pero no se han olvidado, estos acabaron con el cuadro. En esta operación estuvo Pemex, el Consejo de Administración de Pemex, estuvo Emilio Lozoya, estuvo pretendidamente Pedro Joaquín Caldwell, estuvo Ricardo Salinas Pliego, estuvo Máximo Fabio Covarrubias y seguramente, por supuesto, pues la línea de Peña Nieto, en donde había un cerebro. Peña Nieto no piensa, no tiene cerebro, pero tiene a una persona que pensó por él durante todo el sexenio, se llama Luis Videgaray. Y ese no está, o por lo menos parece, o aparentemente lo estamos obviando, por decirlo de alguna manera. O lo están protegiendo. Hay que recordar que los presupuestos, incluido el de Petróleos Mexicanos, son autorizados y analizados por la Secretaría de Hacienda, en la cual tiene la obligación de presentar a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos y el de ingresos. Así es que la Secretaría de Hacienda debió haber conocido este proyecto y debió también autorizado el gasto que se tenía que hacer. Sí, ahí hay, y fíjense ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? Una empresa que vale 2 dígitos, 15, 14 millones de dólares, la venden en 209, estos cuates hicieron y aparte se quitan una deuda de 400 millones de dólares. Es una mentada de madre lo que hicieron con México. Y el presidente de la República dice que lo suyo no es la venganza. Pues si no es venganza. Estamos hablando de justicia. Emilio Lozoya presentó una demanda de amparo en contra del aseguramiento de su casa en las Lomas de Bezares, adquirida en el 2012 en 38 millones de pesos y para impedir que la Fiscalía General de la República declare el abandono del inmueble en favor de la Federación. Vamos a ver si es que recupera este pillo, una casa que compró con dinero que no era suyo. El expresidente Enrique Peña Nieto sostuvo que es falso. Ayer mandó un tuit muy digno el expresidente de México, en donde decía que todo esto es una falsedad y que está siendo víctima de, ya sabes, lo de siempre. Sostuvo que es falso que haya recibido algún soborno para autorizar que Pemex comprara Fertinal en un sobreprecio de 635 millones de pesos. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento, asegura. Dice, y por lo mismo todo esto es una mentira. Mira nada más, además, así como lo redactó, estoy absolutamente seguro que no le da la capacidad para hacerlo con las comas y los puntos que utilizó. Sí. Entonces, esto se lo diseñó a lo mejor desde Nueva York le mandó la copia Luis Videgaray, ¿no? Para que se defendiera. Oye, hay que recordarle al expresidente que quien lo involucró fue su amigo Emilio Lozoya. Hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no había hablado de él. No había hablado de él y las investigaciones en ningún momento iban más allá del propio Emilio Lozoya, hasta que el abogado Javier Cuello dijo, ahí se movía todo con la autorización exclusiva del presidente de la República. Y hay un ingrediente extraordinario, ya se mete Estados Unidos en la investigación, ahí sí. El Departamento de Estado norteamericano y también la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, y ahí hay, claro, una intermediación. Ricardo Salinas, dueño de Banco Azteca, participó en la venta de Fertinal a Pemex a través de NPK Holdings AB
a cambio de 209 millones de dólares por las acciones y de hacerse cargo de las deudas. Esto también lo asumió Pemex por 425.8 millones de dólares. Aparte, esta empresa que no servía igual que agronitrogenados entran a la panza de Pemex y a partir de ese momento los gastos de operación que iban a la pérdida fueron asumidos por Pemex. Imagínense ustedes con negocios como esos. O sea, por supuesto que hoy la empresa está hecha pedazos y es por eso que las calificadoras, aunque el presidente no lo vea, pues están calificando a Pemex como una empresa que emite papel que resulta basura. Es inviable. Y luego el presidente la semana pasada cancela los farm outs con las empresas petroleras internacionales, deja solo a Pemex y con ello viene un mayor castigo para estatal. Y la forma en que se nos miente, Pedro, porque el sexenio pasado nos decían, esa empresa ya no es productiva, ya no tenemos petróleo, ya no tenemos elementos para procesar, ya no tenemos una empresa que siquiera pueda funcionar. Y hoy estamos viendo que no es que no lo tengamos. El problema es que se lo han robado. Se lo han robado y se lo siguen robando, sí. Porque si en el sexenio que empezó se hizo una lucha en contra del huachicoleo, te pregunto a ti, ¿tú crees que siguen sin robar en petróleo? Que ya ahora ya están sin robar de los poliductos de petróleos mexicanos? ¿O que ya no hay tomas clandestinas? ¿Que ya no hay robos? ¿Que no te venden gasolina de a litro en 800 mililitros? ¿Estás seguro que esto está pasando en el país? Yo no. PRD y PAN en la Cámara de Diputados reprochan que sea en Estados Unidos y no en México en donde investigan a Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos en la compraventa de Fertinal. Verónica Juárez, coordinadora del PRD, tachó de incongruente que la actual administración se haga, y esto lo está haciendo el presidente López Obrador, se está haciendo de la vista gorda el ganso. Me parece una incongruencia que sea finalmente que en otros países en donde sí se presentan carpetas de investigación, donde sí hay denuncias específicas y en donde puede haber consecuencias, y que en nuestro país finalmente se hagan de la vista gorda y no inicien las investigaciones correspondientes. Así hablan los diputados mexicanos, Sufragio efectivo, no reelección. Jorge Arturo Espadas, legislador del PAN, exigió a la Fiscalía General de la República que ejerza su autonomía y haga su trabajo independientemente de que si Andrés Manuel López Obrador pugne o no por el perdón. Una juez federal autorizó a la Fiscalía General de la República detener a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex, por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué hizo presuntamente Emilio Lozoya? Bueno, pues repartió el juego y como le entraba lana por diferentes lugares, empleó a su hermana, es decir, desde el punto de vista de estrategia, y empleó a su esposa para lo mismo. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional Española, negó el auto de libertad bajo fianza a Alonso Ancira, que era la estrategia, el dueño de Altos Hornos de México. Consideró que los recursos interpuestos a su favor no fueron contundentes. Determinó que seguirá en prisión preventiva. Miren, este hombre que tiene todo el billete del mundo, Alonso Ancira, lo que hizo a través de su defensa fue, pues vamos a enfrentar este tema en libertad. Y un caso muy parecido a le sucedió a Humberto Moreira. Nada más que el Estado mexicano, en tiempo del presidente Peña, echó todo el aparato para defender a un hombre que había iniciado como presidente del PRI la campaña del presidente de la República y que no podía decirse que una persona del PRI de esos niveles acabara en la cárcel en España. Y sobre todo la complicidad, porque haber sido presidente del PRI en la campaña del futuro presidente de México trae consigo muchísima complicidad. Háblese de dineros, de ingresos, de financiamiento a las candidaturas y la candidatura presidencial, porque hoy sabemos que los partidos políticos no viven de lo que se le da por el erario público, sino de los recursos que le ingresan de parte de sus amigos de empresas que le venden a Petróleos Mexicanos más adelante, a los que venden medicinas, y todo este tipo de negocios se convierte en una cofradía que al final sabemos que es una serie de corrupciones. Estamos haciendo una investigación que le daremos a conocer en su oportunidad sobre el dinero que por fuera reciben los partidos políticos y es monumental. O sea, no lo van a entender de la cifra que estamos captando que reciben los... Y luego por eso nos preguntan, bueno, ¿por qué sean tan ricos los políticos?
No, nada más aunque no robaran en la administración, con las puras campañas lo hacen, ¿eh? Ser candidato a cualquier cargo de elección popular en este país es asegurar que vas a salir millonario. Millonario. ¿Sí? Aunque no ganes, ¿eh? Lo de menos es ganar. No vas a tener problema el resto de tus días, ¿verdad, Bronco? Ay, perdón. Que está bronco el asunto. Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró las transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos y en Reino Unido por las que es investigado. Dice que fueron casi 7.5 millones de pesos y no 103 millones como en un principio se aseguró. En una carta dirigida a sus colegas de la Corte, Medina Mora destacó que los movimientos de casi 7.5 millones de pesos son consistentes con los ingresos que declaró en marzo del 2016 y en noviembre del 18. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, denuncia que el sector privado fue sorprendido por el gobierno federal. Reprochó al presidente que haya cancelado la licitación que buscaba socios para Petróleos Mexicanos en exploración y en producción, luego de que ese mismo día, fíjense, ese mismo día se reúnen todos los empresarios, lo que se llama el alto pedorraje, se reúnen con el presidente de la República. Y le dicen, vamos a invertir 32,000 millones de dólares en este año para que podamos levantar el Producto Interno Bruto. Y ese mismo día se da la orden para que Pemex cancele las rondas de negociación con farm outs, o sea, con empresas petroleras del exterior, para poder llegar a sacarle más jugo a lo que Pemex solito no puede. Y entonces el presidente del Consejo le dice al presidente de la República, pues, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Por eso al día siguiente estábamos aquí tan molestos con los empresarios, perdónenme, pero pues sí, les fue como en feria porque simplemente no se vale que no le digan al presidente lo que le tienen que decir. Ahora apenas están empezando a hacer aclaraciones. Pero insistimos, también esto es producto de que en esas reuniones con el presidente no le hablan claro los empresarios, ¿no? Entonces ahí le dicen, sí, vamos a estar con usted y vamos a que a final de su sexenio este país crezca al 4%. Y miren, se lo prometemos. Los inversionistas, está bien, o sea, tenemos un país que lo da todo. Pero no te puedes quedar callado ante un presidente que está haciendo este tipo de atrocidades. En Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, con el aeropuerto de acá, con Dos Bocas por allá, con el trenecito de Chocolate Express que está haciendo ahí en el tren Maya, y con el Transísmico, en todo eso, y con el metro de Torreón. O sea, es un desgobierno que no tiene planeación, que no tiene más que ocurrencias. Jorge Mendoza, director general de Banobras, informó que se revisará la reorientación de los 131 millones de pesos destinados al Metrobús de La Laguna en Durango, tras haber sido cancelado por el presidente de la República este fin de semana. Me explico. El Metrobús en la parte de Torreón, la cuenca es Torreón en Coahuila y Gómez y Lerdo en Durango. Pero en la parte de Torreón le faltaba ese tramito de 100 millones, de un proyecto de 1,600 millones. Entonces, ahora Banobras dice, pues ¿para qué les mandamos la lana para que acaben? Mejor que se quede la obra a medio terminar, a casi terminar con el 90% de avance, y el último tramo de 109 millones de pesos, de 131 millones, ya no lo mando, porque el presidente ya canceló la obra. Y me han estado escribiendo nuestro auditorio de esa zona del país que me advierten, ¿sabes quiénes fueron los ganones con esta decisión presidencial? Un sistema de transporte como los taxistas ineficiente, caro e inseguro. Pero votan. Pero votan. Acuérdate que aquí el tema no es ganar proyectos para la nación, es ganar votos. PAN y PRD en el Senado rechazaron la propuesta del presidente López Obrador para que la consulta de revocación de mandato se realice el 21 de marzo del 21, como decía ayer el presidente, el 21 del 21, y no el día de la elección federal de ese mismo año. Coincidieron en que el presidente está buscando reelegirse y manipular desde esta postura los comicios intermedios. La oposición en la Cámara de Diputados pidió que la consulta de revocación de mandato se lleve a cabo tras la elección de diciembre del 2021 y no en marzo, como lo propuso el propio presidente de la República. José Roberto Ruiz, consejero electoral, acusó que quienes se oponen a una reforma electoral buscan mantener privilegios y el control sobre el Instituto Nacional Electoral, que es una
es una cueva de pillos. Apoyó que desaparezcan los órganos locales electorales y que sus funcionarios las adopte el instituto. Y así se expresaba. Solo quienes protegen intereses inconfesables y privilegios no quieren reforma electoral que salga de su control. Miren, aquí es un problema de un regateo. ¿Quién quieren que tenga el control de las elecciones? Un grupo de políticos metidos a ciudadanos que quieren controlar las elecciones con harto dinero para los partidos políticos y para ellos, o Morena. Y entonces estamos aquí entre la espada y la... O sea, como dirán en mi tierra, y la pader. Sí, es un instituto, Pedro, que ciudadanizado no por sus autoridades, sino porque al final los ciudadanos participamos en ser representantes de casillas, en recibir el voto, pero la cúpula del Instituto Nacional Electoral, esa no es ciudadana, es política, y así fueron electos Lorenzo Córdoba y Camarilla por partidos políticos que fueron unas cuotas. Y es que hoy me llama mucho la atención, Pedro, la forma en que se habla en la Cámara de Diputados en este foro público de la reforma electoral. Llegan los consejeros como si fueran los hombres más transparentes y puros de la ciudadanía, cuando ellos mismos saben que fueron electos por cuotas de los partidos políticos. Efectivamente, hoy Morena quiere hacer lo mismo y quiere poner a un presidente que sea de Morena. Entonces no nos estamos yendo a una alberca tranquila, nos estamos metiendo a un pozo completamente verde, lleno de lama, en donde la vida electoral de este país sí puede tener un peligro, pero no porque estemos mejor ahora que pasado mañana. Eso no puede ser. Miren, aquí es muy fácil, hombre. Aquí es insaculemos a mexicanos que estén interesados por ayudar a este país. Les damos la responsabilidad de que hagan las elecciones y cuando terminen las elecciones, hasta luego, nos vemos la próxima y se acabó. Pero aquí nos gastamos un dineral en el Instituto Nacional Electoral y en todas las prerrogativas para los partidos políticos que desde nuestro punto de vista ya no deben de recibir dinero del fisco, porque es dinero del fisco y es dinero tuyo el que mantiene a Enrique Ochoa, el del rey del taxi. Ante la propuesta de Morena de desaparecer los OPLES, o sea, las organizaciones electorales a nivel local, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, dijo que el instituto no podría organizar 32 elecciones estatales. Sería poner sobre las cuerdas, contra las cuerdas, es lo que quiso decir, al sistema democrático mexicano. No todo lo que se plantea, hay que decirlo, reduciría costos, al menos no en la dimensión sugerida. Pero sí, en cambio, todo lo que se propone conlleva alteraciones que podrían, si se hacen mal, poner contra las cuerdas a nuestro sistema democrático. Y me refiero a 3 aspectos en concreto: la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político al que hemos avanzado tras décadas de lucha democrática. Pluralismo político. Entre ellos. Oye, hay una propuesta de Lorenzo Córdoba que el propio sistema electoral, hablo de la jerarquía electoral, ¿no? Que además es un grupo que ha venido apoderándose de la vida electoral mexicana y que tiene como base a José Woldenberg. José Woldenberg ha tenido alumnos, discípulos, que han encabezado el Instituto Nacional Electoral, inclusive Lorenzo Córdoba es uno de sus máximos exponentes, que se concentran en un llamado Centro de Estudios Electorales. Este Centro de Estudios Electorales tiene una relación directa con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y cómo viven estos institutos? Porque el INE les paga constantemente estudios y conferencias para hablar sobre la democracia. Eso se dedica el INE cuando no hay elecciones. Ahí a hacer estudios. Ahí gasta muchísimo dinero. Pero hay un punto fundamental que debemos ya analizar como mexicanos. ¿Cómo vamos a reducir el costo de las elecciones? Yo lo veo por dos bandas. El primero, quitémosle el dinero público a los partidos políticos, que está demostrado que lo único que hacen es robárselo. Y 2, entremos no a una elección en urna electrónica, no. Entremos a una elección por un voto por internet. O sea, no en una elección en urna. No en urna de papel. Sí, sino en directamente a un voto en el internet. Se habla hoy de una urna electrónica. Una que es la conozco muy bien, es como si fuera una computadora, una caja computarizada donde llegas, haces como tu voto. El banquero automático. Como un cajero automático. El banquero. Sacas tu boleta y te vas. Pero si hoy tenemos
el Internet, que está probado ser muy seguro, con eso, Pedro, tendríamos un bajón en el presupuesto electoral y una certeza en los resultados. Por supuesto que sí. Y les voy a decir otra cosa. Si tú haces transacciones bancarias a través de Internet, ¿por qué no vas a poder votar? Estás haciendo transacciones con tu dinero. Si tú haces pagos de contribuciones o de impuestos a través de Internet, ¿por qué no puedes votar? Entonces, esta reflexión que hace Beto se me hace muy puntual. Francisco Garduño asumió formalmente el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración. Sustituye a Tonatiuh Guillén, quien renunció luego de la firma del Acuerdo Migratorio México-Estados Unidos. Digo Tonatiuh, yo hasta aquí llegué y llega un señor que se llama Francisco Garduño, que estudió en la Universidad del Distrito Federal, que es una cosa espantosa. Bueno, esa es su preparación y you give peanuts, you get monkeys. Y eso es lo que estamos cada vez más teniendo en la Administración Pública Federal. Vamos a ver qué hace este hombre al frente del Instituto Nacional de Migración, cuyos resultados tendrán que ser reportados al presidente Donald Trump. O sea, no al presidente de los Estados Unidos. En el marco de la estrategia para contener a migrantes, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que se presentaron 9 denuncias contra presuntos traficantes de personas. La acción se suma a los 32 bloqueos de cuentas bancarias por tráfico de migrantes. Hay, así como en el Huachicol, hay también el tráfico de personas que son polleros. ¿En dónde están los rostros de los polleros? ¿Quiénes son estos? Miren, históricamente, hace muchos años, se ha robado combustible en los poliductos. Hoy no tengo enfrente de mí a una persona que se puede decir desde la autoridad este responsable. Y miren que he visto a Carlos Romero Santos muchas veces, ¿no? Pero no se ha visto, digamos, señalar por parte del gobierno a eso. Y tampoco a un solo pollero. ¿Ustedes conocen la cara de un pollero? Bueno, pues en México eso es lo que organiza la bronca que tuvimos con Estados Unidos y nadie denuncia nada. No sé si sea bajo el mismo principio del perdón y el olvido. La amenaza arancelaria de Donald Trump fue necesaria para que México instrumentara acciones de control migratorio. Esto lo dice Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos, en una audiencia para analizar el TMEC. Lo dijo así. I think from the president's point of view, he had a crisis. It was a crisis. It was building at a very fast pace. Something had to be done. Mexico was not agreeing to do what needed to be done. Y dice, bajo la perspectiva de cómo lo estaba viendo nuestro presidente, el presidente Trump, había una crisis que se estaba moviendo muy rápidamente y entonces algo se tenía que hacer. México no estaba coincidiendo con nosotros en lo que tendría que hacerse con los migrantes y entonces pues vino el amago arancelario y fíjense, de un problema de contener la frontera sur que tendría que haber sido visto por los mexicanos como una contención para nuestra seguridad nacional, acabó siendo un mandato de la Casa Blanca. La Guardia Nacional contuvo un motín y fuga de migrantes africanos y haitianos alojados en la Feria Mesoamericana, extensión de la estación Siglo XXI de Tapachula en Chiapas. Y les digo, o sea, se amotinan, no hay fuerzas que los contengan, no hay disciplina, no hay orden y vienen estos desgobiernos. La línea de transporte de pasajeros autobuses de Oriente, la ADO, informó que solicitará que los usuarios muestren una identificación oficial antes de abordar una unidad para apoyar el control al flujo migratorio. ADO dice, bueno, yo por lo menos meto mis controles y quien no presente una identificación simplemente no lo van a transportar. Adán Augusto López Hernández, mejor conocido como cuate del presidente gobernador de Tabasco, confirmó que en la frontera sur del estado opera la Guardia Nacional. Indicó que en mayo 4,600 migrantes fueron detenidos y luego deportados. El gobierno de Guatemala admitió que se encuentra en negociaciones con Estados Unidos para convertirse en tercer país seguro. Calificó la categoría de sumamente positiva. Aumenta 63% la muerte de migrantes en América Latina hasta mediados de junio del 2019 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto lo revela la Organización Internacional para Migraciones, la OIM. Del 0 a 10, la manifestación de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía obtiene 1 de calificación porque contiene al menos 52 errores y omisiones en su presentación. De ser aprobada por la Semarnat, sería fácilmente impugnable, según concluyen expertos. Es decir, esta base, para hacer ahí una base, no tiene base.
Y entonces aquí el presidente va a decir que esto pertenece a los intereses oscuros de los enemigos de México que hicieron negocios en Texcoco. Y vamos a ver cuáles son los intereses oscuros que sostienen a Me Canso Ganso la construcción en Santa Lucía. La construcción, otra, de la refinería de Dos Bocas en Tabasco alterará la calidad del agua que se utiliza para consumo humano, generará emisiones de gases o partículas contaminantes que afectarán la calidad del aire de manera permanente a lo largo de 20 años y ocasionará efecto adverso en la fauna, incidiendo en el desplazamiento de más de 6,000 ejemplares de diferentes formas de fauna, evidenció la manifestación de impacto ambiental que Pemex presentó ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, para obtener la autorización de impacto ambiental. En otras palabras, dice que se llegó a informar hace un par de días que había una escasez de insumo en la península de Yucatán para poder producir la energía que la península de Yucatán necesita. Esta determinación, que por cierto se ha traducido ya en 2 apagones generales enormes, la emitió el Centro Nacional de Control de Energía, el que se conoce como el CENACE. Bueno, ahora descalifica su propio oficio en el que declaraba estado de emergencia en la península de Yucatán por falta de gas natural y de energía eléctrica y de agua. Dicha de paso, en todo esto, el CENACE ahora dice que no es cierto lo que dijo que era y que no hay tal amenaza de una posible cadena de escasez que trajera por consecuencia una cadena de apagones en la península yucateca. Oye, pero si ahí está Bartlett, o sea, ya seguro habló y dijo, a ver, señores, yo aseguro que no va a haber ningún tipo de apagón, aunque tenga en mi historia la caída de varios sistemas, incluido el último apagón en Yucatán. Acuérdate lo que dijo Bartlett cuando se le cayó el sistema. Dijo, con el apagón, ¿qué cosa sucede? Ese es Yuri. Yuri, te mando un abrazo cariñoso. La corrupción y el Estado de Derecho son un desafío para México porque si se debilitan más, pueden afectar la calificación otra vez del país, según alerta la calificadora Fitch. Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, manifestó la necesidad de crear instrumentos que impulsen el crecimiento antes de una crisis. Aseguró que se cuenta con recursos necesarios para paliar la peor debacle que se nos pudiera presentar. Insistió en la conformación de una política contracíclica. Sí, tenemos fondos importantes, explica, pero están asociados a una disminución de los ingresos públicos porque la actividad económica en nuestro país se está apagando, Se está apagando y esto lo hemos venido denunciando desde que lo empezamos a detectar. Pemex invertirá 6,412 millones de dólares en el campo terrestre de Ixachi, en Veracruz, en los próximos 20 años, según aprueba la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Espera tener un pico de producción de 82,000 barriles diarios de petróleo condensado y de 638,000 millones de pies cúbicos al día de gas para el 2022. La española Repsol invertirá 330 millones de dólares en la perforación de 4 pozos en aguas profundas del Golfo de México. Esa es la noticia buena. La mala es que esta ronda de negociaciones se hizo en la administración pasada y este tipo de rondas, en esta ocasión, con López Obrador, están prohibidas. El peso mexicano cerró con una ganancia de 4 centavos, el tipo de cambio quedó en 19.15 pesos por dólar. La bolsa mexicana de valores clausuró con un alza, se va para arriba afortunadamente, del 46%, el índice de precios y cotizaciones ubicado en 43,161 enteros. Jornada positiva en Wall Street, el Nasdaq escala 1.39, el Dow Jones avanza 1.35 y el Standard & Poor's se fue para arriba 0.97%. El petróleo West Texas Intermediate gana casi $2, 1.97 para cotizar en 53,90. El crudo Brent del Mar del Norte subió $1.20, se vendió en $62.14 y la mezcla mexicana de petróleo se va para arriba $1.34 para ofertarse en $56.18 el barril de 159 litros. En marcha la campaña presidencial de Donald Trump para la reelección del 2020 bajo el lema mantengamos Keep America Great. O sea, su primer grito de campaña hace 2 años fue Let's Make
America Great Again, y su grito de campaña ahora es Keep America Great, decidido en una consulta popular. Are you ready? First we do Make America Great Again, then we do Keep America Great. Let me hear it. Ready? Make America Great Again. Not bad. Not bad. If I would have said that 3 years ago, it wouldn't be a contest, right? You ready? Keep America Great. Sería mi sueño encontrarme con un cuate así como Trump en una cantina. Sí. Ya en la necia, ¿no? A ver, not bad, not bad. Así con unos cacahuates de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí todos, Bueno, aquí lo que dice es, si mi grito de campaña cuando llegué a ser presidente era Let's Make America Great Again, hoy mi grito de campaña es Keep America Great, es decir, sigamos el camino, es decir, no suelten el progreso, porque yo soy el progreso, y yo soy el desarrollo, y yo soy el mero chipocles, y yo soy el amo hasta de México, pues, si nos apuramos. En el Amway Center de Orlando, en la Florida, Trump llamó a la unidad, aseguró que en lo que va de su gobierno, el poder regresó al pueblo. Presumió que la economía norteamericana es la envidia del mundo, que es el número 1 en petróleo y en gas natural. Y lo malo es que es cierto, Ejemplificó que el desempleo en la comunidad afroamericana es el más bajo de la historia en su país. Se pronunció a favor de la ratificación del TMEC, ahí nos da una especie como de caricia, argumentando que las plantas siderúrgicas están regresando a casa. And we're replacing the NAFTA disaster with the brand new USMCA. And USMCA, that's Mexico and Canada, will create at least 75,000 new jobs for American auto workers. Estamos reemplazando este desastre que era el Tratado de Libre Comercio para poner ahora fíjense, aquí le llamamos el TMEC y allá le llaman el USMCA, o sea, primero United States y después México, Canadá y América, ¿no? Pero con todo ello, de todas maneras, dice, vamos a ver cómo, por ejemplo, en la industria entre Canadá y nuestro país, podemos generar para los Estados Unidos 75,000 nuevos empleos. Trump precisó que avanza la construcción del muro fronterizo, más grande, más resistente, más hermoso, yo nunca he visto un muro hermoso, y más barato. Convocó a provocar un terremoto en las urnas en contra de los demócratas, porque estos llenarán al país con migrantes ilegales. Fíjense cómo vino toda una estrategia del presidente Trump para hacer ver que el enemigo de los Estados Unidos es lo que hizo a los Estados Unidos. Oyen ustedes el grito, build the wall, construye el muro, build the wall, build the wall. Donald Trump reiteró que las leyes migratorias son una vergüenza, reclamó que los ilegales cortan los sueños de los estadounidenses, por eso agregó a los pandilleros como el Mara Salvatrucha se les está regresando a sus lugares de origen. Queremos que las personas lleguen a nuestro país con base en el mérito, según destaca. Estados Unidos debe de ser santuario para quienes cumplan con la ley, y remata diciendo que el ejército se reconstituyó. Dice que Israel es un gran amigo y aliado. Destacó que con el impulso de los ciudadanos seguirá trabajando por el bien de la Unión Americana. Prometió que Estados Unidos jamás será un país socialista. Y esto es un gritazo a todo dar. O sea, cuando hablas de socialismo, lo más cercano en los Estados Unidos, lo más cercano, digo, al socialismo son los demócratas. Sí. Entonces ahí lo que hace es, aquí, ¿sabes quién va a mandar? El capital y la ley. O sea, aquí la generación de empleos, la inversión, el dinero y la ley. Esto es lo que manda en los Estados Unidos. Nada nuevo con la campaña de Donald Trump para la reelección. El que vaya a votar por Donald Trump sabe que va a tener un Trump mucho más fuerte, pero en el mismo sentido. Un Trump en contra de la migración. Si México no analiza qué presidente podría tener
nuevamente en Estados Unidos, estaríamos fritos, realmente fritos. Es la misma línea y quizá un poco más extrema. Logró que ese muro ya no se construya entre México y Estados Unidos, se vaya hasta Guatemala. Sí, pues ahí, con y además, la Guardia Nacional. Acabó con la consigna de quien iba a pagar el muro iba a ser México. Nosotros pagamos la Guardia Nacional. Y nosotros, bueno, ahora ya tenemos un nuevo jefe de la Guardia Nacional que se llama Marcelo Ebrard. Antes, Michael Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, respaldaba la reelección de Trump. Argumentaba que con su liderazgo en pocos días, México ha hecho más por asegurar la frontera común que los últimos 10 años. Mexico has done more to secure our border in the last 10 days than the Democrats in Congress have done in the last 10 years. México ha hecho más para incidir en la seguridad en su frontera en los últimos 10 días que los demócratas en el Congreso han logrado en los últimos 10 años. Y son argumentos que se fueron construyendo en base a un macro plan, a una macro negociación en donde, insisto, pienso que de esto ya estaba avisado el presidente López Obrador. Y por eso no metió ni las manos. Es más, por eso no se puso en primera persona del singular a negociar con los Estados Unidos, porque sabía que esto lo iba a desgastar. Hoy, fíjense lo que son las cosas y la popularidad. El presidente López Obrador, que sucumbe a una demanda de los Estados Unidos ante una acción que tendría que ser primero en interés de nosotros, resulta que ni siquiera se desgasta y el presidente hoy es visto. No obstante que estamos sometidos a lo que nos diga la Casa Blanca, el presidente mexicano traduce la derrota en una reunión de victoria en Tijuana hace 2 sábados. Previo al arranque de campaña, Trump amenazó con deportar a millones de personas que viven ilegalmente en los Estados Unidos. La semana próxima, Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja, respondió que la medida es maliciosa e intolerante porque desata mucho miedo entre las comunidades. En otro orden de ideas, Donald Trump informó que Patrick Shanahan, el secretario interino de la Defensa de los Estados Unidos, retiró su nominación para ocupar el cargo permanentemente. Puntualizó que el secretario del Ejército, Mark Esper, será director de la fuerza fundamental que tiene Estados Unidos, que es el Pentágono norteamericano. Hacemos un corte, regresamos con más noticias. Bueno, en otras cosas les quiero decir que es una escena bárbara, ¿no? Vemos a trineos jalados por perros, pero que en lugar de estar jalando sobre hielo o sobre nieve, están jalando sobre agua. Fíjense, aquí para quienes nos acompañan por la imagen, estamos viendo con este calentamiento global generalizado que se está experimentando en el mundo, que los trineos ahora van jalados por una... ¿cuántos? 2, 4, 6, 8 perros y otro trineo adelante con 8 igual, pero van sobre tierra, sobre aguas muy bajitas, y en lugar de estar arrastrando al trineo sobre la nieve, lo están haciendo sobre el agua. 17 grados se registra ya en Groenlandia, de lo que eran 3 o menos 0 en estos momentos. En esta temporada tendría que ser bajo cero, claro. Y hoy están en 17 grados centígrados en Groenlandia, lo cual es un deshielo que provoca serias afectaciones al planeta. Serias afectaciones. Sí, me gusta recordar esto porque fíjense que cuando venían las invasiones de los bárbaros allá en digamos por ahí del siglo 8, 9, en Islandia estaban un tanto preocupados porque pues, venían las invasiones bárbaras y arrasaban con todo. Entonces a su país le pusieron Islandia y a Groenlandia, que era de hielo, le pusieron Greenevald, es decir, el Valle Verde, para que los bárbaros se confundieran y en lugar de que fueran a Islandia, que era verde, se iban a Groenlandia, que supuestamente era verde cuando no lo era, porque era de hielo. Y ahí se acababa el ejército. Ahí se acababa, es como una especie como de Waterloo, ¿no? Pero resulta que ahora Greenevald es Greenevald. Ahora Groenlandia verdaderamente sí es Groenlandia. Y sí estamos empezando. Yo nunca había visto montañas verdes en Groenlandia, como esta imagen. Ponla otra vez, por favor, Woody. Ponla otra vez. Miren, al fondo estamos viendo montañas de verdor y esto, pues, en otro tiempo era puro hielo. Ahora no. Hasta parece Texcoco.
Pues visto así hasta parece Hidalgo. Mira, ahí está Osorio. Ah, no, es un perro. Canales de baja presión. Canales de baja presión en combinación con una onda tropical, la 4, y el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México ocasionan probabilidad de chubascos y tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte de suelo mexicano. Estamos otra vez viendo una concentración nubosa muy importante en la zona continental, en todo lo que es el centro, el macizo central de nuestro país, desde el sur-sureste hasta el norte de la República Mexicana. Aquí en la capital del país tendremos una máxima de 25 grados, va a haber lluvia y en este momento el termómetro está marcando 15, hubo una mínima de 14. Guadalajara tendrá 30 como máximo, Guadalajara 30 arriba, 18 abajo. Saludos a nuestros amigos de Radio Mujer en Guadalajara, en Jalisco. Transmitimos ahí el próximo viernes, Pedro. Ahí estamos. Allí en Guadalajara. El próximo viernes, Dios mediante, ahí estaremos transmitiendo desde Guadalajara, en Jalisco. En Monterrey tendremos una máxima de 36, en este momento hay 24 y el cielo va a estar despejado, aunque en línea recta estamos cerca, Monterrey, del mar. De todas maneras, hay la sierra y esto le da una especie como de valladar, ¿no? Un muro virtual, no un muro real, y esto trae como resultado el que la humedad, que podría ser completa, hace que hoy Monterrey sea un lugar seco. En gran parte del territorio de los Estados Unidos prevalecen, sobre todo en la parte centro y hacia el este, un montón de nubes, pero de verdad nubes por todas partes. Intervalos nubosos en prácticamente todo el territorio, probabilidad de tormentas en lugares como Texas, temperaturas que van de los 44 arriba en la frontera con México hasta los 7 arriba de cero en la frontera con Canadá. Houston, con intervalos nubosos, el día de hoy tendrá una máxima de 35, una humedad del 100% y un termómetro